Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 138. Acción de gracias por el favor de Jehová. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra la ira de mis enemigos, extiendes tu mano y me salva tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira esta meditación se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos 39 al 52. Nos dice: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y se volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es palabra de Dios. Amén. Quiero comentar 3 aspectos que llaman mi atención en este hermoso texto. Primero, destacar la tensión que contiene. En segundo lugar, la preocupación de José y María durante los 3 días en que su hijo estuvo extraviado. Y en tercer lugar, el hecho de que José y María no entendieron la explicación de Jesús al respecto de su manifiesto desapego. Lucas nos sitúa en el contexto de la fiesta de la Pascua y la costumbre de los israelitas de peregrinar al templo en familia en esa época del año. Jesús ya tiene 12 años, es un púber. De los 12 a los 14 años vivimos una etapa marcada por cambios físicos, mentales y emocionales en nuestro desarrollo como seres humanos. Es la edad en donde comenzamos a tomar más decisiones por nuestra propia cuenta. Comienza también la búsqueda por la propia identidad.
nos volvemos un poco más independientes, aunque los padres siguen siendo importantes. Comienza a aflorar la identidad de Jesús en el texto. Se puede percibir eso, vinculada estrechamente con Dios, al que llama con toda claridad mi Padre. José y María comienzan a tomar conciencia de manera concreta de la diferencia que existe entre este adolescente y sus pares. Especialmente María, a quien Simeón había profetizado con respecto al nacimiento de Jesús, que una espada atravesaría su corazón de madre. Experimenta ella la alegría de este maravilloso nacimiento y al mismo tiempo el dolor del destino de su hijo en la cruz. Jesús siempre antepuso su misión, que terminaba en el Gólgota, a los requerimientos de su madre mientras cumplía la misión que Dios le había encomendado. La imagino soportando la tensión de saber que su hijo contenía en sí estas dos naturalezas, la divina y la humana. En cuanto al segundo aspecto, el texto me hace recordar el día que, estando de compras en el supermercado, extravié por algunos segundos a mi hijo André, que tendría unos 6 años en ese momento. La angustia que sentí en ese corto periodo de tiempo la recuerdo hasta el día de hoy. Afortunadamente lo encontré rápido. Estaba en la sección de los juguetes. Imagino lo que significa extraviar a un hijo o a una hija por un periodo prolongado. Puedo ponerme en el lugar de los padres de Jesús en el relato. Como padres, sentimos a nuestros hijos como parte de nosotros mismos. Y cuando son pequeños, como si nos pertenecieran absolutamente. Con el tiempo, aprendemos que los hijos no son de nuestra propiedad, sino para la vida. Y en especial, para su propia vida, aquella que ellos van definiendo. Escuchamos a menudo que los hijos son para el mundo. En el caso de Jesús, los cristianos entendemos la radicalidad de esa expresión. Nos damos cuenta que con el paso de los años podemos aspirar a acompañar a nuestros hijos con amor y apoyo constante. Siguiendo el ejemplo de María en los Evangelios, los que dan cuenta de su permanente presencia en los años de ministerio de su hijo. Vamos aprendiendo que no podemos moldear el destino de nuestros hijos, que deben construir su camino a su modo, y aunque nos cueste aceptarlo. En la relación entre María y Jesús, en los últimos 3 años de su vida, es posible distinguir esta tirantez, fruto del imperativo que implicaba para Jesús la redención del ser humano y el constante llamado de su madre y su familia. En tercer lugar, aunque María guardaba en su corazón los sucesos extraordinarios acontecidos en razón del nacimiento de su primogénito, ella y su esposo no podían entender la visión de Jesús en cuanto a su lugar en el mundo, en cuanto a su tarea y razón de existir. Cuando Él comienza su misión, los primeros discípulos tenían expectativas personales y diversas en cuanto al significado de la presencia y propósito de su Maestro. Pero éstas no coincidían, no lo entendían cabalmente. El primero en darse cuenta parcialmente de este significado es Pedro. Cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y él responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Difícil de entender a Jesús para sus padres.
Difícil de entender a Jesús para sus discípulos en su momento. Y muchas veces también a nosotros se nos hace difícil de entender y creer. A Pedro es Dios quien le revela esta percepción. El hecho de que María y José lo encuentren en el templo, ocupado en los negocios de su padre, el hecho de que Pedro lo encuentre en su real significado por revelación de Dios y que seguramente María encontró definitivamente a su hijo después de su resurrección por obra de Dios, y todo lo vivido en torno a él ganó sentido, incluso el recuerdo de haberlo perdido en Jerusalén en aquella Pascua, nos indica que la forma de encontrar a Jesús en su plenitud paradigmática es a través de la fe en Dios, en primer lugar. Seguramente María sintió que perdía definitivamente a su hijo al verlo morir en la cruz, que según la carne y la sangre lo perdía para siempre. Pero no es así en la perspectiva de Dios. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces perdemos la noción del sentido de nuestra vida en el camino? ¿Cuántas veces nos vemos sumidos en el error y perdidos? ¿Nos parece imposible salir de él? ¿Cuántas veces nos perdemos en nosotros mismos? ¿Cuántas veces experimentamos esa tensión entre lo que Dios quiere y lo que nosotros hacemos? He ahí el momento de volver al templo para encontrarse con Dios. Es Dios quien entrega la mirada para encontrar a Jesús. Y en Jesús, encontrarnos a nosotros mismos, que es el gran deseo del Señor, ocupándonos en las cosas de nuestro Padre. Oremos. Señor, cada vez que te extraviamos, lo más importante de cada uno también se extravía. Permítenos, en estos tiempos complejos, volver al templo de tu palabra y encontrarnos en ti. Amén. Oremos. Señor, te alabamos por tu amor y bondad, que manifiestas a través de tu Hijo Jesús. Queremos pedir que perdones nuestras faltas y nos recibas en tu abrazo. Queremos pedirte por aquellos que están enfermos, por aquellos que están solos, por aquellos que están sin trabajo, que en tu presencia nuestros corazones nos permitan ser compañía y apoyo solidario. Te pedimos por nuestra comunidad, por nuestras autoridades y por el bienestar común. Amén.